Hola hermanos, vamos a ir a la palabra del Señor que se encuentra en Ezequiel capítulo 3 verso 1 y dice así la palabra del Señor. Me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí y fue en mi boca dulce como miel. Aquí el profeta Ezequiel tuvo una visión donde él comía de ese rollo. Antes la palabra, las escrituras se enrollaban, ¿no? Y aquí Ezequiel puede ver que cuando comió de ese rollo, cuando comió de la palabra, dice que él se sintió diferente y era dulce a su paladar. Sabemos que Ezequiel era una persona que obedecía a Dios, y cuando él pudo sentir esa fortaleza, ¿no? Cuando comió de este rollo, cuando comió la palabra de Dios, él pasó algo extraordinario en su vida, se sintió fuerte, y así como nosotros cuando leemos la Escritura o escuchamos la palabra del Señor, nos fortalecemos en la fe, podemos ser personas que el Señor a través de su palabra nos enseña, nos guía, nos da sabiduría para seguir. Y aquí como Ezequiel, ¿no? Él pudo recibir la palabra de Dios, pudo recibir en su interior y pudo encontrar que pasó algo diferente en su vida, porque la palabra de Dios nos fortalece, la palabra de Dios nos enseña, ¿no? Y es esa espada de doble filo, ¿no? La palabra del Señor, que llega a lo profundo de nuestro corazón, al profundo de nuestro ser. Y aquí podemos ver que Ezequiel, él primero se alimentó de esa palabra del Señor, porque primero aplicó esa palabra en su vida. Nos enseña Ezequiel que primero debemos aplicar la palabra de Dios en nuestra vida y mirarnos a nosotros mismos, y después ir y predicar el Evangelio a toda criatura, predicar la palabra de Dios. Pero primero él tuvo que comer esta palabra del Señor para después llevar esta palabra de Dios. Amén. Y vemos que le fue dulce, ¿no? A su paladar. Y vemos también, hay un capítulo en Jeremías, capítulo 20, capítulo 9, dice así la palabra del Señor. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mi hueso, y traté de sufrirlo y no pude. Aquí vemos que el profeta Jeremías estaba un poco desalentado, tal vez porque el pueblo no quería escuchar a Dios, no quería escuchar la palabra, tal vez se burlaba, pero podemos ver que aquí Jeremías sintió como ese desánimo, que no quería saber más nada del Señor. Pero acá dice algo muy importante, que no pudo resistir porque había un fuego en su corazón, dice, ¿no? Había ese fuego en su corazón. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mi hueso, y traté de sufrirlo y no pude, ¿no? Algo que era más fuerte que él. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios había sido implantada en la vida de este profeta, de Jeremías. Esa palabra que tomó control de su corazón y su vida, y fue más fuerte, a pesar del desánimo, a pesar tal vez que hablarían mal del siervo, que hablarían mal del profeta, pero ahí este siervo estaba fortalecido en Dios, fortalecido en la palabra del Señor, y eso hizo que él pudiera levantarse a través
de los problemas, sobre todos los problemas, sobre todas las circunstancias, él se pudo levantar porque la palabra del Señor había entrado en su vida y la había aplicado en su corazón. Y qué importante aplicar la palabra del Señor en nuestras vidas. Así como también esto nos recuerda cuando Jesús, después de resucitar, cuando se le apareció a los discípulos ahí en el camino a Emaús, ellos también sintieron algo similar, un fuego que ardía en su corazón, porque ahí estaba la palabra de Dios, la palabra del Señor, ¿no? Y acá, como leíamos, ¿no? Algo dice que había metido en mis huesos, traté de sufrirlo y no pude, ¿no? Porque fue más importante lo que había, la palabra de Dios. A veces, cuando la persona no se alimenta, cuando hablamos físicamente, cuando la persona no se alimenta bien, empiezan a haber enfermedades en el cuerpo, ¿no? Tal vez la persona le falta calcio, está anémica y surgen otros problemas también en el cuerpo, ¿no? Porque se siente débil. Lo mismo pasa en lo espiritual. Cuando alguien no se alimenta de la palabra y no tiene esa comunión con Dios, de estar en oración, de detenerse cada día a leer la palabra del Señor, está mal alimentado, está débil y surgen problemas que se van viendo, ¿no? Tal vez pereza espiritual, tal vez se estás desviando de las cosas de Dios, estás saliendo de las cosas de Dios, tal vez comienza a criticar, a ver todo mal y cosas que se comienzan a ver, que comienzan a ser vistas, ¿no? ¿Por qué? Porque no está alimentado de la palabra del Señor. Pero cuando uno está alimentado, es una persona que persevera, una persona que sigue adelante, una persona que está fortalecida, ¿no? Que se estableció, se mantiene firme en el Señor. Por eso hay una palabra en Isaías que dice: ¿por qué gastáis en lo que no es pan? ¿Y por qué trabajas en lo que no sacia, ¿no? Y vemos que muchas veces se pierde el tiempo en esas cosas, bien de aprovechar el tiempo en estos días de buscar el Señor. Y Jeremías estaba tan fortalecido que él dice en Jeremías 15:16: fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Esa palabra que comió Jeremías, la palabra de Dios, le fue por gozo y por alegría en su corazón. Que la palabra de Dios, hermano, que es tu guía, que es la que te habla todos los días, pueda ser como Jeremías en tu vida, pueda ser ese gozo, esa paz, esa alegría de corazón. Disfruta este momento que tenés en la presencia del Señor y no pierdas el tiempo. Busca del Señor. Que el Señor te siga bendiciendo.